realmente le agradecemos su presencia. Sabe el gusto que nos da poder contar con usted para todas estas cosas. Y la paciencia que nos tiene, pobre, ¿no? No, el gusto de poder hablar un poquito de nuestra fe, ¿no? La pregunta que nos traen hoy es si se salvan los niños muertos sin bautismo. Sí, ese sí que es un tema delicado y que de un modo muy especial afecta sobre todo a las mamás cristianas, que son las que tienen el tema, digamos, como más sensible en su fe, ¿no? Que pierden un hijo antes de poder darlo a luz o que se les muere antes del bautismo. Y actualmente, además, ese tema se ha vuelto como de interés universal por la situación cultural en que estamos viviendo en la actualidad, que cada vez hay menos niños bautizados en el mundo. Y por lo tanto, a los cuales no les ocurre eso que veíamos en otro programa, ese segundo nacimiento, ese parto a partir de Dios, que le dice, hija mía, hijo mío, a que acaba de ser bautizado, ¿no? Están, digamos, a mitad del proceso, es como un parto que se interrumpió. Y eso está ocurriendo, esta, digamos, disminución de los bautismos en todo el mundo, en parte porque hay muchos padres que, aunque son de origen cristiano, ya no son creyentes realmente, no dan importancia a lo que significa nacer de Dios, ¿no? Piensan que son como elecciones, como cuando uno va a un supermercado y cuando es grande decide y compra un niño pequeño, no le dejan ir a un supermercado a llevarse las cosas porque no tiene con qué pagar y probablemente elige mal. Lo toman como un formulismo, como si no tuviera la trascendencia y la importancia que tiene. Yo conozco un caso concreto. Hay muchos así, pero que realmente ya no conocen lo que es la maravilla que nos ha traído Jesucristo de novedad, de revelación, que podemos llegar a ser hijos. No bautizan a los hijos. Y luego está ese caso que es tan polémico, tan duro, de la enorme cantidad de niños que no son bautizados porque no se les permite nacer. Y son sobre todo dos grandes grupos inmensos, en los cuales ha descendido como una especie de insensibilidad para muchos de nosotros incomprensible, ¿no? Que son, por un lado, los abortos provocados, que ahora son científicamente provocados a través cada vez de modos más eficaces y más rápidos, más expeditivos, como la píldora del día después, ¿no? Muchas veces ya no hay que acudir a cirugías complejas o a intervenciones que ponen en peligro la vida de la madre, cada vez se van inventando abortos químicos, digamos, más expeditivos. Pero para los cristianos y también para un científico, que sabe que cuando el óvulo y el espermatozoide se han unido, ahí ya hay un nuevo individuo de la especie humana. Eso lo dice la ciencia. Ahí hay un nuevo individuo. Para el ser humano normal, científico, eso es un nuevo ser de la especie Homo sapiens. Para los cristianos es una criatura que ha nacido para ser hija de Dios y hay que bautizarla. Pero claro, nadie los bautiza, los abortan, los tiran. Y en esos miles de laboratorios que hay en todo el mundo de fecundación in vitro, se fabrican embriones humanos en frascos, en probetas, que así se llaman, que no son probetas así, ¿no?, sino que unas placas minúsculas donde se van produciendo estas fertilizaciones. Muchas se utilizan para experimentar, otras con fines comerciales, algunas para que nazcan hijos, pero el hecho es que se destruyen embriones humanos que no son prehumanos, son totalmente humanos. El 100% de la información genética de lo que van a ser ya está ahí. De modo que cuando se mata a un embrioncito microscópico, se está matando a un individuo específico de la raza humana, que ya está en proceso de crecimiento además. Bueno, a nosotros los cristianos nos preocupa. Y estas criaturitas que las están matando, que mueren antes de ser bautizadas, se salvan igual que una persona santa, una Madre Teresa de Calcuta, que se pasa la vida, ha sido bautizada y además ha hecho el bien a lo largo de toda la vida. El Evangelio de San Mateo nos trae esas palabras de Cristo en el capítulo 25, que a algunos Cristo les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis. Las obras de misericordia. Las obras de misericordia. Hay gente que se presenta a Dios con las manos llenas, ¿verdad?
Pero claro, un bebito que no ha sido bautizado no ha tenido tiempo de hacer obras buenas, Claro. obras de misericordia. No tuvo oportunidad de hacer nada. ¿Se salvan o no se salvan? Las mamás, cuando tienen una pérdida y pierden en el segundo o tercer mes del embarazo, preguntan, ¿no? Y ha habido algunos teólogos que, probablemente porque no eran padres de familia, tal vez, pensaban con mucha frialdad en el tema y decían, si no han crecido, si no han hecho obras buenas de su libertad, no se han ganado el cielo. Y por ¿Pero lo quién tanto, se lo gana? Si es un regalo de es un Dios, ¿quién regalo. se lo va a ganar? Muy bien, Nadie Estela. se lo gana. Ese es el corazón Claro. del asunto, ¿no? Si el ser hijos de Dios es realmente un regalo de Dios, entonces lo que los seres humanos hacemos es realmente secundario. Pero hay que hacer en la medida de lo posible lo que Dios ha pedido, que es bautizar. Pero en muchas circunstancias no es posible bautizar. O en otras circunstancias es un poquito difícil. Como cuando, por ejemplo, viene un parto muy complicado y la criaturita parece que no va a nacer viva o se está muriendo en pleno parto, se la debe bautizar. Las enfermeras cristianas saben hacerlo muy bien. Se le bautiza en el primer lugar en que el cuerpito se pueda ver, le echan agua, aunque sea un pie. Se le echa agua y se la bautiza. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si saben el sexo, además, hasta le ponen nombre. Se le pregunta a la mamá qué nombre quieren. Pero ¿y los que no se pueden bautizar? Esto se ha tenido que estudiar, porque curiosamente en la Biblia Dios no ha querido hablar de este tema específicamente. Nos ha mandado a bautizar a todas las naciones del mundo, pero no aclaró qué pasa con los casos en los cuales no ha sido posible bautizarlo. Pero sí dijo una cosa Jesucristo. Al primer papa, que fue San Pedro, y a los primeros obispos, que fueron los apóstoles, les dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Es lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Y entonces la Iglesia se pronuncia. Aunque no está en la Biblia, los papas a lo largo de la historia se han ido pronunciando cada vez con más claridad sobre este tema, pero con dificultad, porque siempre había teólogos que querían mandar al infierno y que no se salven los niños que han muerto. Ahora, ¿qué culpa tienen los chicos si no? Claro que no tienen culpa. Pero se trata de entender a Dios. La respuesta es que, por supuesto, todo indica que se salvan. Los que quieran opinar que esos niños no se salvan, que queden con su opinión. No se les ha prohibido que piensen así. Pero hay documentos recientes de la Iglesia, cada vez más claros, que dan una gran paz y además son de una gran calidad teológica. Uno de ellos es la instrucción sobre el bautismo de niños del año 1980 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es, digamos, como uno de los ministerios que hay en el Vaticano que se dedican expresamente a explicar y conservar el depósito de la fe. El asunto del bautismo del deseo debe andar por ahí un poco, porque es como el que ha tenido buena intención y ha andado por la vida tratando de agradar a Dios, y bueno, si no recibió las herramientas necesarias. Sí, tiene razón. Desde hace siglos ya se dice y se ha enseñado que no solo el bautismo de agua es un verdadero bautismo, sino el de todas aquellas personas de buena voluntad que deseaban bautizarse y murieron antes de poder recibir el bautismo, o porque murieron en un accidente, o murieron mártires, hay de todo. Esas personas reciben un bautismo, tienen un bautismo de deseo. Si además fueron mártires, se dice que su bautismo fue de sangre, ¿no? Pero no recibieron el bautismo de agua. O sea que ya hay casos históricos en los cuales no siempre el bautismo es el bautismo de agua. Pero ¿y estos chiquitos que no han llegado a tener ni siquiera el deseo y que tampoco han muerto mártires? Aunque en un aborto realmente son mártires porque son inocentes que son sacrificados, como en la antigüedad se hacían sacrificios humanos. Ahora hay científicos que lo que adoran es la ciencia, esa cosa abstracta, y en nombre de la ciencia y del progreso de la ciencia van haciendo sacrificios humanos, ¿no? Pero parece que eso sí es moderno y está bien, ¿no? Y, bueno, Juan Pablo II, en un documento muy importante que es la encíclica sobre la vida humana, dijo que las mamás que habían hecho algún aborto tenían que pedir perdón a esos hijos que no habían dejado crecer en este mundo, que es una manera de decirles que están vivos, ¿no? Porque ellos
están en Cristo Jesús, que es una expresión muy rica. Esa expresión quiere decir, es parte del vocabulario de San Pablo. Indómino in Cristo, decía mucho San Pablo, quiere decir que están en la gracia de Dios, que se han salvado, las personas que están en Cristo. Es, digamos, lo más claro que un papa ha escrito sobre este tema específico, ¿verdad? Pero conviene hacer un poco de historia también para entender cómo se llegó a, qué se ha entendido sobre Dios para llegar a esta enseñanza. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, pero me gustaría mucho que me explicara bien eso, que no se explique eso. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de la posibilidad de salvación. Sí, y que la enseñanza, los documentos actuales de la Santa Sede, de la Iglesia Católica, todos van en dirección a responder que sí se salvan esos niños que han muerto sin haber podido ser bautizados con el agua. Ahora, ¿cómo es posible que eso ocurra? Porque parecería que no hicieron méritos para salvarse. Y claro, la respuesta se remonta a los primeros años de la Iglesia, en la cual había algunos sujetos que terminaron siendo herejes por puro tosudos con las ideas que tenían, que algunos de ellos opinaban, como un tal Pelagio, que todo ser humano se salvaba necesariamente, o que tenía derecho a salvarse. Y le salió como adversario un hombre de una inteligencia y de una calidad inmensa, que era San Agustín de Hipona, que se le fue la mano para contradecir. Le dijo, no, el llegar a ser hijos de Dios, el ser adoptados por Dios, no es un derecho que uno tiene, sino es un don, claro, es un regalo. Pero claro. Algo así como ocurre en la vida corriente, ¿verdad? Cuando en un matrimonio nace un hijo, ese hijo no nace porque lo exigió antes que lo fabriquen y que lo creen y que lo traigan a esta tierra. Fue un acto de amor de sus padres que lo trajo a este mundo. Y si Dios no hubiera querido, no nace ni claro, ni nacen tampoco. Es un acto liberal, gratuito, inmenso, como es todo acto de amor, ¿verdad? Que Dios quiere que se salve. Bueno, a San Agustín le costaba un poquito aceptar que Dios fuera tan misericordioso, y decía que realmente no se pueden ir con Dios a la felicidad eterna los que han nacido, los que han muerto sin bautizarse. Pero era por el calor de la polémica contra Pelagio, que insistía, se le iba la mano por el otro extremo, decía que había como un derecho y que el ser humano solo por su cuenta podía salvarse. ¿Cómo pueden hablar de derecho frente a Dios? Sí. Son cosas históricas, porque hicieron que se enzarcen los debates durante muchos siglos. Entre ellos, en la Edad Media, hubo algunos que inventaron una especie de depósito de almas que no está ni en la Revelación, no está en ninguna parte, que se lo llamaron el limbo. Sí. El limbo viene de una palabra en latín limes, que significa límite o frontera. Una frontera entre el cielo y el infierno permanente, a donde llegarían los niños muertos sin bautismo. Eso no está en la Biblia. Eso no lo ha enseñado nunca la tradición cristiana. ¿Y de dónde lo inventaron? Se lo inventaron simplemente por esa especie de enfermedad mental que es el racionalismo, ¿no? Que todo tiene que tener una explicación lógica y en la cual no se piensa mucho cómo es Dios, sino simplemente se piensa cómo deben ser las cosas por lógica. Entonces, un santo que ha hecho muchísimo bien en la vida, un padre de familia ejemplar, una madre de familia fantástica, ha hecho méritos. Un bebito que ha muerto sin bautizarse, que no ha hecho méritos, no tiene iguales méritos, con lo cual no puede terminar en el mismo tipo de felicidad que sus padres. Y le inventaron un cajón, una especie de almacén de almas, que no era el infierno, no era el cielo, sino era una cosa que llamaron el limbo. Bueno, ahora en los documentos de la Iglesia eso no existe, ya se ha dicho, eso no existe, no hay por qué hablar del limbo. El que quiera hablar, que hable, ¿no? La libertad es libre, pero no tiene fundamento. En cambio, de lo que sí hay que hablar es de cómo es Dios. ¿Qué nos ha revelado Dios de sí mismo? En el Nuevo Testamento
mucho más que en la Biblia hebrea, que en el Antiguo Testamento, Jesucristo ha traído la plenitud a la revelación sobre cómo es Dios. Y Dios es, con una palabra que se usa mucho, pero a veces sin pensarla bien, es infinitamente misericordioso. De modo que la misericordia de Dios no está atada a un solo camino estrecho de salvación, que es el bautismo con agua. Y si uno se bautiza con algo que no sea agua con seguridad, ya no se salvaría, porque también se plantean esos problemas a veces los teólogos moralistas, ¿no? Si en un lugar donde no hay agua y lo que había era una especie de barro, que era lo único líquido que había, se lo bautiza, con ¿eso es bautismo de agua o no es bautismo? ¿Es inválido? ¿A dónde va a parar esa criatura? Si se lo bautizó con vino, con perfume, ¿se salva o no se salva? Se han hecho dramas terribles, como si Dios hubiera achicado su misericordia. Pero uno lee en San Lucas en el capítulo 15, que dice así: todos los publicanos, o sea, los pecadores públicos, que eran normalmente rechazados en Israel, ¿no?, como gente como si fueran leprosos, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Era, digamos, malo lo que estaba haciendo Cristo. A los pecadores había que apartarlos, rechazarlos, no comer con ellos. Y entonces Jesús les dijo 3 parábolas, a falta de una, para que vayan entendiendo cómo es Dios. Les cuenta, y esto es lo que usan los documentos del magisterio actual, para explicar por qué los niños se salvan, aunque no hayan recibido el bautismo, por caminos que son de la misericordia de Dios. Y contó la parábola de la oveja perdida. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja a las 99 y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? ¿No? Parece una falta de sentido común, arriesgar que se le pierdan las 99 también. Pero es que hay un amor especial en esta parábola. Todos somos hijos primogénitos. Eso es lo que dice la epístola a los hebreos. No es que una oveja es menos que otra. Por cada una, el pastor hace todo para salvarla. Es riquísima esta parábola y sirve para este argumento. La otra es la de la moneda perdida, un dracma, que era la moneda con la que se pagaba el sueldo del día, el salario del trabajo de un día. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Que por cierto, miren que el Señor está hablando de cómo es Dios y pone como ejemplo a una mujer, que en su tiempo era un rabino escandaloso, porque jamás a nadie se le había ocurrido, al dar una explicación o contar un cuento, meter a la mujer como modelo de Dios, ¿verdad? Pero dice así: ¿qué mujer? Que en el fondo es Dios, que tiene 10 monedas de plata, si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y la busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, llama a las amigas y vecinas y dice: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. A lo mejor hace un gasto más que el de la misma moneda. Parece falta de sentido común. Pero añade el Señor: del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Lo que está enseñando es que la misericordia de Dios es inmensa. Además, tiene la delicadeza de la mujer que busca su moneda. Y la tercera parábola con la que completa su enseñanza es la famosa del llamado del hijo pródigo. Esta es maravillosa. Que es maravillosa, que yo les aconsejo leerles el capítulo 15 de San Lucas. Es un desperdicio no poder leerla acá. Pero... es un desperdicio realmente. Pero es un hijo que vuelve al padre pobre, roto, oliendo a chancho. Después de haberse portado como un cochino con el padre. Y vuelve oliendo a chancho. Y su padre lo recibe, ¿no? Estos son los argumentos para decir que Dios encuentra con seguridad caminos para salvar a los niños que mueren sin bautismo. Por un amor infinito. Y así reza la Iglesia. Además, todos rezamos para que se salven. Claro. Todos los días en la oración de la Iglesia y esa oración. Ahora, espero que algunos digan: bueno, entonces si se van a salvar lo mismo, ¿para qué los voy a bautizar? No los bautizo nada, porque nunca va a faltar alguno que se le ocurra pensar eso, ¿no? Claro. Pero también hay que pensar que por algo Dios ha dicho que hay un camino ordinario que es el camino fácil para salvarse. Claro, el camino correcto. Correcto, porque además el que tiene padrinos que les enseñan y los crían en la fe. Es lo lógico. Uno no pone al hijo en riesgos graves. Claro.
Bueno, padre, ya ha quedado muy claro. Le agradecemos muchísimo su presencia y su colaboración. Ha sido un gusto.